es un gozo y un beneplácito estar en esta segunda parte de lo que es el ayuno y la oración, para que se estén suscribiendo al canal de su vida de una manera poderosa. Estaremos hablando de lo que es el tema de la oración, la necesidad de orar. Amén. Así que damos a nuestro hermano evangelista Moisés. Que el Señor le bendiga mucho, que Dios bendiga al pueblo del Señor en esta tarde. Le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos, aleluya, esta oportunidad para así hablarle sobre el poder del ayuno y la oración. Le invitamos a suscribirse una vez más al canal de Rafi Montero para que sea... Capítulo 6, a la altura del versículo 10. La palabra de Dios van a ser leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así su palabra. Entonces, y sátrapas se juntaron delante del rey, promulgue un edicto real y lo confirme. Y cualquiera que en el espacio de 30 días demande esta petición, de cualquiera Dios o un hombre fuera de ti, oh Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Varón Alessi, que Dios le bendiga más. Amén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, escucha esto, dice, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar... Amén. Para así estar dándole inicio a esta transmisión con el poderoso tema, la oración y el ayuno. Vamos así a estar empezando. Todos conocemos la historia, la trayectoria del profeta Daniel y de todo lo que el profeta Daniel tuvo que pasar por causa. Daniel terminaba de hacer su trabajo. Daniel, por costumbre, Daniel oraba 3 veces al día. Ahora, había un edicto de parte del rey. Él era un hombre que cuando se arrodillaba a Dios lo escuchaba. Primer punto que quiero tomar y analizar aquí. El hombre de oración es un hombre que vivirá todo el tiempo en éxito. El hombre que vive en oración, que vive de rodillas, Satanás no va a poder derribarlo. ¿Por qué? Porque un hombre que para de rodillas, un hombre que siempre ama la oración, es un hombre que tendrá victoria en todo lo que haga. Podemos ver que Daniel llegó un momento determinado, que Daniel, si que hace, es que se pone de rodillas. Había una oposición en contra de Daniel. El príncipe de Persia se estaba oponiendo a que Daniel no reciba esa petición, a que Daniel no reciba lo que Dios le había Llega un momento que tú tienes que decidirte. Hay gente que están ahí, que están escuchando esta transmisión, que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por momentos de desespero y están a punto de irse al mundo. Déjame decirte que en la oración es cuando tú estás delante de Dios, hablando con Dios. La oración no cambia todo. La oración transforma. Aleluya. Va a tener éxito en todo lo que prenda. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Llegó un momento que Daniel estaba allí de rodillas, y llegó un momento que el profeta Daniel, aleluya, había una oposición en contra de él, porque el príncipe de Persia, lo podemos decir que el príncipe de Persia era Satanás. Satanás no quería que Daniel recibiera lo que Dios le tenía en su ley, y empezaron a hablarle mal en contra de Daniel. En vez de ello, aplaudía a Daniel, porque Daniel en ese momento era un hombre de Dios, quien estaba intercediendo por él y estaba intercediendo por el pueblo. Un hombre de oración es un hombre que va a vivir victorioso sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Así que dejamos a nuestro hermano Moisés para que él esté hablando con el tema del ayuno. Que Dios bendiga al varón Alessi, que Dios lo siga usando para que es hablar con Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema del ayuno.
Gloria a Dios. Ya que muchas personas todavía no saben ayunar. Hay muchas personas que todavía no saben poner este ejercicio espiritual en práctica. Gloria a Dios. Cuando entramos en el ayuno, aleluya, primeramente hay una decisión entre el hombre. Aleluya. El hombre tiene que entrar en un ámbito de decisión para que Dios pueda entender que hay un esfuerzo. Y eso fue que en el libro, aleluya, de la palabra, dice la Biblia, gloria al nombre de Jesús, que había un hombre llamado Moisés. Dice que Moisés subió al monte a hablar con Dios. Ahora, ¿qué producción hay en el hombre que esté en ayuno? Dice, este hombre entró, aleluya, en un ámbito tan fuerte que cuando bajó de allí su rostro resplandecía. Aleluya. Este hombre ya no estaba en la carne. Este hombre ya no estaba en lo humano. Este hombre ya no estaba pensando en su familia. Este hombre estaba pensando entrar en una estrecha y comunión con Dios. Hay personas que se distraen. Hay personas que piensan, aleluya, en lo que dejé en la casa. Hay personas que piensan en su familia. Hay personas que piensan en sus padres. Pero cuando hablamos del ayuno, aleluya, es algo de tú abstenerte de alimento. Es un ejercicio espiritual para que los deseos de la carne estén bajando más y más. Aleluya. Pero hay personas, gloria al nombre de Jesús, que son débiles con el ayuno. Hay personas que le da hambre en el ayuno. Hay personas que le da mareo en el ayuno. ¿Sabe qué pasa? Aleluya, de que esta gente aquí en los hechos dice que estaban unánimes juntos. Esto es algo muy fuerte. Dice que unánime estaban dispuestos a pensar en algo que era lo mismo. A pesar de que estaban juntos, estaban presencial. Hay personas que están dentro de la iglesia que están alabando a Dios, pero no están unánimes. Yo siento a Dios. Aleluya. Hay personas que están dentro de la iglesia, aleluya, que están unánimes, están juntos, pero no están unánimes. Dios quiere aleluya, una junta. Dios quiere algo que estén unidos, porque la iglesia ahora mismo, aleluya, en este tiempo que se está viviendo, hay demasiado pleito, hay demasiado celo, hay demasiada contienda, y lo que se está buscando ahora mismo es que todo el pueblo de Jehová se comunique con Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Este ayuno, aleluya, que Cristo nos dejó en Mateo 4, dice que Jesús estaba en ayuno y duró allí 40 días y 40 noches. Y dice que fue tentado por el diablo en el desierto. Ahora bien, no todas las tentaciones te llevarán a pecar con Dios. Porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, los hombres de Dios en este tiempo se están dejando manipular de las tentaciones que llegan. Empiezan a decir, no, que yo pequé sin conocimiento, no, que yo pequé porque el diablo me tentó, no, que yo, oye, se ponen en el lugar de Adán. Cuando la serpiente habla con Eva y entra en un pecado contra Jehová, entonces viene el hombre y mienta a la mujer. Pero cuando la mujer entiende que se ve en un problema serio, entonces mienta a la serpiente. Entonces viene Dios marcándole un mandamiento. Lo primero fue que Dios marcó, fue a la serpiente, dándole su mandamiento, dándole sus estatutos. Ahora agarra a la mujer, después le dice al hombre. O sea, que el hombre cuando entra en tentación es porque una vez dejó de ayunar. Cuando el hombre entra en pecado, una vez dejó, aleluya, de orar, como dijo el varón Alessi. Por eso es que entendemos que la iglesia tiene que estar más unida en la oración y en el ayuno. Amén. Gloria. Y podemos ver en el capítulo 18 del libro de Lucas, podemos ver la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la Biblia, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Espíritu de Dios. El hombre de Dios tiene que mantener una vida constante de oración. Un hombre que vive en oración va a ser un hombre que los infieles no lo van a respetar. Un hombre de oración, aleluya, a hacerle frente. Ahora podemos ver la necesidad de orar y no desmayar. Primer punto, que el hombre de Dios tiene que mantenerse en oración. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses, orar sin cesar. O sea que tenemos que estar orando todo tiempo, velando, vigilando. El hombre, primer punto que quiero tocar aquí sobre la oración. Jesucristo, dice la Biblia, que Cristo subía muy de mañana a orar, a hablar con Dios. Es que en nuestra vida tiene que haber una necesidad de orar. Un hombre que se mantuvo, ver que muchos hombres de la Biblia eran gente de oración. Y por ser gente de oración, fueron gente que se mantuvieron firmes, se mantuvieron íntegros, se guardaron.
de pecar y de fallar a Dios. Pero fíjese, ¿por qué muchos hoy en día han dejado la oración? Gracias, papá. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día le fallan a Dios. Cuando estaba en la guerra, David, en vez de estar en la guerra, estaba compaseándose en el palacio. Y no era tiempo de estar compaseándose en el palacio. Era tiempo de estar en la guerra. Así hay gente que en medio de la guerra están en su casa sentados. Están en su casa haciendo cualquier cosa. En vez de estar buscando a Dios, buscando el rostro del Señor. Esta parábola de esta mujer era una viuda. Esta mujer necesitaba que le hicieran justicia. Pero Jesús puso esta parábola para traer la colación. Podemos ver, Jesús fue un ejemplo para nosotros de orar. Por eso fue que Jesús, cuando estaba en el monte de Getsemaní, Jesús le dice a los discípulos: no podéis velar conmigo ni una hora. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí quiero entrar. El hombre que vive sin oración va a pecar. La carne le va a decir: ya esto, ve a beber, y va a beber. ¿Por qué? Porque ya ese ambiente espiritual que antes tenía de orar y deja de orar, entonces lo que va a hacer es que se va a ir decayendo chin a chin espiritualmente. Por eso es que el creyente tiene que mantener una vida constante de oración. Porque el creyente que tiene una vida constante de oración, y cuando está allí, Satanás, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, Satanás no te va a atacarte durante tu esté orando. Es después que tú salgas de la oración. O sea, que el creyente, a veces hay creyentes que dicen: pero yo oro tantas horas, yo busco a Dios. Mientras más tú buscas a Dios, más se va a aumentar la vida. Tienes que aprender que en esos momentos difíciles, cuando se encuentre, él debe de orarle a Dios, clamarle a Dios. Por eso es que el salmista David dijo un versículo poderoso, Salmo 122, la Biblia dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que cuando tú vas a la casa de Dios, tú sales cambiado, sales transformado. Sí. Cuando tú vas al templo a orar a Dios, a clamarle a Dios, a gemirle a Dios, Dios se ve comprometido a responderte. ¿Pero por qué? Porque que tú estás orando. ¿Pero por qué? Porque tú le estás dedicando tiempo a la oración. Hay gente que ha dejado la oración como lo oraba antes. Si tú orabas 5 horas, ora 10, pero que sea en la presencia de Dios. Que esas 10 horas que tú le estés dedicando a Dios en oración, que sea esas 10 horas que Dios te esté escuchando. Porque el hombre que ora mucho, ve mucho. El hombre que ora mucho, Dios le muestra mucho. Ahora, no es lo mismo que usted deje de orar, que usted esté en su casa y esté haciendo cualquier cosa, que usted deje la oración. Usted va a ser una persona fracasada. Por eso vemos muchos hombres de Dios, muchos evangelistas hoy en día, que se han llevado de la agenda evangelística y han dejado la oración. Y por causa de dejar la oración, se han descuidado y espiritualmente están muertos. Así que si ha dejado la oración, vuelve a la oración. Qué bueno orar, es bueno hablar con Dios. Hay un punto fuerte, clave, en el libro de los jueces. Oye lo que sucede, que el pueblo dependía de los jueces. Oye esto, no tenían la confianza en el Dios verdadero. Cuando los jueces... Era un hombre que tenía conexión. ¿Quién era Elías? Era un hombre que tenía conexión. ¿Quién era Jeremías? Era un hombre que vivía en oración. Oye, Dios le habló a Jeremías claro, muy claro, le dijo: antes de que tú nacieras, te conocí. Eso es fuerte. Yo te conocí. O sea, te di por profeta a las naciones. Cuando Josué se encontró en problemas que nadie quería orar, ¿qué fue lo que dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay gente que no adoran en su casa. Yo siento a Dios. Dando a entender, guerrero, dando a entender que el creyente, en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, tiene que orar. Sí. Por eso que Josué, llega un momento que Josué le dice al pueblo: elijan ustedes. Eso es fuerte, eso es fuerte. Aleluya. Entonces, podemos ver que en un momento Josué estaba en batalla, estaba en guerra. Y llegó un momento que habían infiltrado dentro del campamento. Y Josué viene un desespero a Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba perdiendo la guerra. ¿Usted sabe por qué? Porque había un infiltrado. Wow. Cuando Dios le habla a Josué que hay un anatema dentro del pueblo, ¿usted sabe quién era este anatema? Era Can. ¿Por qué? Porque Can traía un lingote de oro tragado. Wow. Huacanza, Namacubia.
dando a entender, yo siento la presencia de Dios, dando a entender, amado, que Dios se le revela a quién, a Josué, para ver el mal que había dentro de qué, del pueblo. Entonces Josué estaba perdiendo la guerra, discernir por dónde viene el mal. Cuando tú eres un hombre de oración, es un hombre que Dios te va a hablar y te va a mostrar, te va a darte discernimiento espiritual para que tú disiernas lo que se está moviendo alrededor tuyo. Sí. Pero es cuando tú vives en oración, es cuando tú vives en el secreto. Por eso Dios le dio a Jeremías, ¿quién estuvo mi secreto y oyó mi voz? ¿Por qué? Porque los profetas profetizaban mentiras. Ahora hay gente que suben a los púlpitos y no se meten en el secreto. Hay personas que agarran los micrófonos y no ayunan. Hay personas, oye, y están desesperados por los púlpitos, desesperados por predicar. Y todo aquel que está desesperado por predicar en los púlpitos, sin meterse en el secreto, está en la chuleta, está en la carne. Porque el hombre que está en lo espiritual espera la dirección de Dios. Escucha esto, acuérdate de Saulo. Dice que Saulo, dice la palabra del Señor, que este hombre agolpeaba al pueblo de Dios. Este hombre agolpeaba a la iglesia. Este hombre agolpeaba a la iglesia de Dios. Pero que este hombre tenía lejos pensado de que al perseguir la iglesia, perseguía a Jesús. Oye esto, ¿qué hace el mismo Dios? Hace un trabajo en Saulo. Dice que cae al suelo. Hay una cosa, cuando cae al suelo es simbolizando humillación. Oye, escucha esto. La voz de Dios, antes de escuchar la voz de Dios, Dios le quita la vista. Pero cuando Dios le quita la vista, es simbolizando que todas las cosas que él veía en la carne, ahora va a ver las cosas espirituales. Porque era un hombre que se mantenía en la brecha, sí, sobre la oración. Entonces, podemos ver, dice la Biblia, en el libro de Santiago, que Elías era sujeto a pasión como la nuestra, dando a entender, Elías era un hombre de oración. Llegó un momento determinado que Elías se turba, cuando Jezabel. Elías, ¿cómo Dios obraba en el secreto? ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que conocía a Dios. Él era un hombre que conocía y era un hombre de oración. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú eres un hombre de oración, cuando tú experimentas lo que es el nivel de orar. Hubiera un hombre de Dios terrible, evangelista terrible antes de nosotros, que Dios lo usaba. Tremendo, que Dios hacía milagros extraordinarios a través de ellos. ¿Pero por qué? Porque era que vivían en la presencia de Dios. Ahora, hay gente que se han preguntado, Moisés, ¿por qué Dios no está manifestando señales, prodigios sobre la faz de la tierra? ¿Por qué dan campaña y la gente sigue igual? Wow. ¿Por qué dan campaña y la gente sale como quiera? Salen enfermos. Los paralíticos salen igual. ¿Por qué? Porque antes de dar la actividad no oran. O sea, todo hombre y toda mujer de Dios que va a dar una actividad tiene que consultar a Dios, tiene que orar. Gigi Ávila, Dios lo usaba extraordinariamente en prodigios, milagros. Pero ¿por qué Dios lo usaba en ese ámbito extraordinario? Era porque él oraba. Él no chequeaba, no caminaba. Wow. Entonces, la generación de hoy en día lo que le hace falta, un empujón. ¿A qué? A la oración. ¿A qué? Al ayuno. A que vuelva al ayuno. Usted tiene que volver a la oración, que cuando usted entonces vuelva a la oración, entonces Dios se le va a revelar. Damos a nuestro hermano evangelista Moisés. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Yo sé que hay amigos y hermanos que están viendo ahí esta transmisión. Yo sé que le está haciendo de bendición a ustedes. Está poderoso. Gloria al nombre de Cristo. Oh, gloria. Alma te alaba, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nosotros sentimos la presencia de Dios aquí. Sentimos la gloria, una atmósfera de gloria en este lugar. Una atmósfera de presencia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Yo lo que te vengo a decirte algo, mis amados hermanos que están ahí. Si tú te encuentras en problemas, ayuna. Si te encuentras en dificultades, ayuna. Si te encuentras en aflicción, ayuna. Porque cuando tú ayunas, hay cosas en el mundo espiritual que se van a romper a tu favor. Hay cosas en el mundo espiritual que van a tomar auge. Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver que tú estás haciendo algo para que esa aflicción se vaya. Gloria al nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Jehová Dios no lo desprecia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios no lo desprecia. ¿Por qué no lo desprecia? Porque hay una humillación en tu espíritu. Entonces cuando tú te humillas en tu espíritu, el Señor ve esa humillación. Al altivo, Dios lo mira de lejos, y al humilde, Dios lo mira de cerca. Y así podemos vemos la parábola de Señor, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Fuerte. Ahora,
Cristo hace esta comparación y habla esta parábola es para traer una enseñanza. Era que los fariseos ayunaban, oraban, pero ayunaban y oraban para ser vistos por los hombres. Dando a entender que el creyente cuando está ayunando o está orando o está apartado a sola con Dios, no puede decir estoy en tantos días de ayuno, estoy en tantos días de oración. ¿Vale? O va a una actividad cuando llega y manifiesta lo que Dios te dio en el secreto. La gente va a decir, wow, pero el varón tiene. ¿Pero por qué? Porque se mantuvo en el secreto orando. Entonces esa persona que lo demuestra para adelante, que demuestra que están ayunando, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Ya tienen su propia recompensa. Ay, santo. Han sido recompensados por los hombres, no por Dios. Porque no es lo mismo tú haces algo para Dios que hacer algo para los hombres. ¿Cómo así? Cuando tú haces algo para Dios, sino que ayunaste para los hombres, para que los hombres te aplaudan. Entonces, este era el problema. El fariseo expresó esta palabra. Ahora, ¿con qué agrado Dios vio la ofrenda del fariseo o la del publicano? Suelta. La del publicano. Wow. Porque así hay muchos fariseos. Dentro del pueblo, que están ahí haciendo lío. ¿Usted me entiende? Que buscan orar, Señor. Le dicen, varón, yo oro 15 horas, yo oro 16 horas. Ya tú tienes tu propia recompensa. Porque usted no me puede decir a mí que usted ora 17, 18 horas. Es que cuando un hombre de oración, un hombre de búsqueda, eso se ve. No me necesite usted decirle a la gente, yo estoy buscando a Dios. Porque es que eso se ve. Cuando usted está ayunando y usted está orando, eso se ve. Entonces, hay gente que ellos oran, ellos ayunan, pero todo el mundo sabe que está ayunando, todo el mundo sabe que está orando. Hay personas que oran y ayunan y pierden el dominio propio. Y ese es uno de los... Es un creyente que va a tener victoria y va a tener éxito. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo sé que le están poniendo esta palabra a esa gente que están ahí conectados, los guerreros. Gloria al nombre de Jesús. El canal de Rafi Montero sigue ahí, comparte de like, que no está hablando contigo. Compártelo, sigue ahí, que el Señor está hablando en tu vida, Dios está hablando a tu familia, a tu espíritu. En esta hora, yo sé que muchos que no le está gustando la palabra, pero Dios está hablando ahora mismo a pueblos sedientos por su gloria. Entonces podemos ver también la historia de Esdras. Esdras, el pueblo había pecado, el pueblo había fallado ante Dios. Esdras capítulo 9 podemos ver que el pueblo le falla a Dios. Pero ¿qué hizo Esdras? Esdras no fue ante el gobernador a arrodillarse, a inclinarse. Esdras fue ante el Señor a reclamarle qué era lo que estaba pasando. Y está en oración. Porque no todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios en este tiempo. La gente lo que quiere escuchar la voz de Dios, la voz de la carne. Al hombre de Dios, al hombre de oración, al hombre de ayuno, nadie lo quiere. Sí, al que dice la verdad. Entonces Esdras estaba ante Dios y Dios le mostró el mal que estaba haciendo el pueblo. El pueblo había pecado, había fallado ante Dios. Y Esdras empezó a confesar el pecado del pueblo que había. Entonces Dios no le mostró esto. ¿Pero por qué? Porque Esdras se fue en oración. Esdras se fue en el secreto. Sí. Y Dios le mostró lo que había. El rey de aquel entonces, el rey que tenía algo en su corazón y era matar al profeta Eliseo. Escucha esto, profeta. Lo quería matar. Ahora, cuando Dios entonces le revela, Dios entonces empieza a tratar con Eliseo, que todo lo que el rey decía en su cámara más secreta, el profeta Eliseo lo sabía. Entonces, llega un momento que el rey se da cuenta de todo lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Entonces lo manda a buscar para matarlo. ¿Por qué? Porque Eliseo era un hombre que paraba en el secreto. Oración. Todo hombre de Dios que para en el secreto, la gente le tiene miedo, le tiene temor. Sí. La gente tiene miedo de hacer lo malo. La gente tiene miedo de pecar. De lo que el pueblo le quiere hacer, cómo el pueblo lo quiere matar. Ahora, cuando Jeremías se da cuenta, cuando Dios se lo revela, mira, el pueblo quiere hacer esto contigo, te quiere matar. ¿Pero por qué? Porque Jeremías estaba en el secreto. Eso fue revelado, mi hermano. Fue revelado. Entonces, no es lo mismo tú buscar confirmación de hombre que revelación de Dios. Santo, yo siento la presencia de Dios. Tan terrible. Esto está poderoso. Dios mío. Entonces, cuando tú vives en el secreto y buscas revelación, Dios te va a revelar lo que hay. Pero cuando tú te mantienes caminando y andando y dando vueltas por ahí, saltando. Ahora, cuando tú vives la presencia de Dios constante, entonces Dios, Espíritu Santo, la matanda, la Amazonia, Dios te trata y revela y te revela lo más íntimo que hay. Entonces, podemos ver que Esdras, cuando Dios le reveló lo que había en el pueblo,
Entonces Esdras dice la Biblia que y en el ayuno, cuando tú oras, se rompen cadenas. Entonces, el creyente quiere ser libre, pero no quiere orar. Wow. Por eso fue que en una ocasión dice la Biblia que Jesús, Fuego. dice la Biblia que los discípulos fueron a reprender un demonio. Y la palabra enseña que cuando se le acercaron a Jesús, Jesús le dijo, este género no sabe si no es con ayuno. Y agárrame el caballo, agárrame el perro y no deje que coma. A todos lo mandó en ayuno. Dios mío, hay gente que no, Macuma, Somi, no más hay gente que está diciendo, yo no puedo ayunar porque yo soy el profeta del momento. De que porque Dios me está usando. De que porque yo soy el que porto gloria. Hermano, usted tiene que ayunar, deje su orgullo. Aquí, oye, la Biblia enseña que cuando Jonás fue a predicar Nínive, dice la palabra que Nínive se metió en ayuno. Y en oración. Dios mío. Entonces, hasta los niños de edad tuvieron que ayunar. Los animales tuvieron que ayunar. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios ve un ayuno en un hombre, el hombre está diciendo que quiere acercarse más a Dios y que el juicio de Jehová lucha. ¿Dónde lo podemos ver también? Podemos ver que llegó un momento determinado. Adán era un hombre que tenía conexión con Dios. Sí. Capítulo 3 del libro de Jeremías, perdón, capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 7. Dios planta a Adán en el huerto, y cuando Dios planta allí a Adán en el huerto, sí, llegó un momento determinado que Adán era un hombre que Dios le hablaba face to face como un amigo, y llegó un momento que Dios le dio reglas, le dio normas. Adán era un hombre que se mantenía en la presencia de Dios en ayuno y en oración. Adán era una oración con Dios. Cuando usted descuida su relación con Dios para atender a otras cosas, usted va a tener derrota, va a venir el descuido espiritual. Y ahí es que muchos caen. Señor, pero ¿por qué ya yo no siento a Dios? ¿Por qué ya yo no siento la unción? ¿Por qué ya yo no te daba? Amanecía de silicio. Aleluya. Dejaba de comer, dejaba de desayunar para mantenerte en ¿qué? En ayuno y en oración, para vivir una vida consagrada ante la presencia de Dios. Si ha dejado de orar, si ha dejado de ayunar, vuelve al ayuno y vuelve a la oración. Porque cuando usted tiene todo complemento, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno, ufanza, ananzo. No hay demonios que lo puedan detener. Yo siento la presencia de mi amado. Y todo el que está viendo este link, todo el que está viendo esta transmisión, aleluya, escucha esta palabra. Esta palabra le va a ser de fortaleza. Vuelva al ayuno, vuelva al abrazado. Y le ha dicho que le va a quitar la vida. Te tengo noticia. No te lleves de la amenaza de Satanás. Tú tienes 2 rodillas. Tírate de rodillas. Pelea esa guerra que te está peleando. En vez de irte al mundo, mejor vete a la iglesia. Enciérrate en un monte. Enciérrate a orar. Habla con Dios, que Dios tendrá la respuesta que tú necesitas. Oye, tú hablando de Jezabel, ¿quién era Jehú? Un profeta, tenía conexión con Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Que Jezabel tenía un antimonio tan fuerte que el hombre no podía dar el frente, porque se había turbado. Es que la presencia que tenía esa demonia, había gente que se confundía, hay gente que salía pensando mal. Por eso fue que Jehú nunca subió a la segunda planta. Mandó a los eunucos que no querían saber de mujer, que en ese tiempo cuando los eunucos decían que iban a matar por orden de un profeta, ellos no titubeaban, porque no querían saber de mujer. Dice que hay eunucos que son hechos por Dios, hay eunucos que son hechos por ellos mismos, hay eunucos que son hechos por los hombres. ¿Tú me entiendes? Por eso es que se ha llamado eunuco. Por eso fue que dijo él, tírala de la segunda, tírala de la de arriba, porque estaba profetizado de que los perros tenían que comerse esa malicia. Y todavía el espíritu de Jezabel está dentro de la iglesia. El espíritu de Jezabel está dentro de la iglesia haciendo lío y quiere subirse a los altares con lica. No está ayunando. ¿Tú sabes lo que sucede? Que hay mujeres que se guardan para Dios, pero tienen una metresa por dentro. ¿Cómo así? Hay gente que usted lo ve bien bonito, bien hermosa por fuera, pero por dentro espiritualmente están desnudos. Adán, llegó un momento que Adán estaba vestido espiritualmente, tenía una ropa espiritual que lo identificaba en el mundo espiritual de que estaba vestido. Pero cuando Adán se desconecta con Dios, entonces viene la vergüenza espiritual. Eso es terrible. Viene la vergüenza física. Sí. Llegó un momento que estaba vestido espiritualmente, pero llega un momento que su vestido se esconde. Ahora mi pregunta es, ¿por qué le dijo Jehová a Adán, por qué te esconde? ¿Será que no lo conocía al principio? ¿Será que se le olvidó que hubiera hecho ese Adán? Lo que pasa fue que cuando Adán entra en pecado, hay una separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Dios te deja a ti santificado, que tú entres en pecado, ya Dios no te conoce por el pecado. A Dios se aparta de ti. Dios mío. Ahora, Dios te aconseja, Dios te amonesta. ¿Para qué? Para que te aparte del pecado y vuelva a su presencia. Sí. Vuelva a la oración.
Ahora, ¿por qué muchos caen en este tiempo? ¿Por Sí. qué muchos caen? ¿Tú sabes por qué muchos caen? Porque dejan de orar y dejan de ayunar. Sí, ser fuerte. Eso es el segundo punto. Sí, Que dejan de orar y dejan de ayunar. Voy a hacer una comparación. Cuando usted se come un plato de comida que está bien rico, que está bien bueno, usted no quiere que se acabe. Así mismo la oración. ser fuerte. Cuando usted está orando, que Dios le está hablando audiblemente. Hay gente ahí que escuchaban la voz de Dios audiblemente y la han dejado de escuchar. ¿Tú sabes por qué? Porque han dejado la oración. Gente que Dios le hablaba face to face así, escuchaban la voz de Dios audible. ¿Y por qué la han dejado de escuchar? Para orar. Ser fuerte. Ser terrible. Jesús es un ejemplo para nosotros. Jesús, al ver la situación en que estaban los discípulos, en una ocasión, le dice uno de sus discípulos: Señor, haz que descienda fuego del cielo y lo consuma todo. Oye, estaban cruz todavía. Wow. ¿Por qué? Porque Jesús tenía compasión por las almas, tenía compasión por el ser humano. Era que le faltaba oración y le faltaba ayuno. Así hay gente que le hace falta ayuno y le hace falta oración. Porque todo se los ha llamado. Hay gente que cuando Dios está usando a alguien, no, este es el que más visión, Se le emocionaba. este es el que está más emocionado, este va rápido. Sí. Pero si Dios se la tomó con él, espera tu turno. Santo. Si Dios lo tomó y lo cogió de esa congregación para ir a llevar su palabra, para expandir la palabra del Señor, estate tranquilo que va a llegar el tiempo tuyo. Pero era porque... No, que hay gente que coge celo. Hay gente. Tú vayas a orar, tu padre que ve y tu padre que ve en secreto, dice que te recompensará En público. O sea que cuando tú oras en secreto, que nadie te ve, que ni tu amigo, nadie te ve, ni tu pastor te ve, que nadie te ve, que tú te mantienes en el secreto, cuando tú sales en el público, entonces Dios va a hablar por ti. Pero cuando tú estés en el secreto. Oye, dice que el paladín tenía ¿cuántos días blasfemando al pueblo de Israel? 40. Oye, 40 días. Magua. Dice que estaba perturbando al escuadrón de Israel. Y sucede que el rey que estaba en ese tiempo cogió miedo. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que hay gigantes dentro del pueblo que no son otros que tienen que arrepentirlo. El indicado, que eres tú. Oye, escucha esto. Hay personas que le tienen miedo a los gigantes que le están haciendo la guerra al pueblo de Dios. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Dice que Saúl tomó miedo. Y cuando entra en el temor, dice que David se aparece. Dice que le estaba dando ¿qué? Su armadura. Pero la armadura no le servía. O sea, hay armadura que los hombres de Dios tienen que tomar en este tiempo, que no es ajena, tienen que tomar la tuya. Por eso porque dice Jesús claro, todo aquel que no tenga espada, que compre una. Aleluya. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban desarmados. Y en el mundo espiritual hay mucha gente desarmada. Wow, muy fuerte eso. Oye. Por eso es que la Biblia enseña y establece, aleluya, en un momento determinado, Elías, llegó un momento que en el capítulo 18 la Biblia enseña, aleluya, que Elías se encuentra con Abdías y dice que cuando acá le había mandado a decir entonces, Elías, el profeta Elías, como hombre sabio, hombre entendido, hombre de Dios, le dijo todo lo que el pueblo y de cómo el pueblo estaba caminando. Entonces llegó un momento que el profeta Elías se encuentra con el rey acá. Y el rey acá le dice, quien ha turbado a Israel eres tú. Y Elías le dice, quien ha turbado a Israel eres tú y la casa de tu padre. Wow. Porque han dejado los mandamientos de Jehová y se han ido tras los baales. Eso es terrible. Entonces llega un momento que todo creyente que deja la oración va a ser dominado por Satanás, va a ser dominado por los demonios. Usted no ha visto que hay gente que han empezado en fuego, apagado, frío, Sí. dejaron el ayuno. ¿Por qué muchos caen? Porque dejan estos dos complementos. Dejan la lectura de la palabra. Si antes le dedicaban 1 hora, 2 horas, la hora, produce tantas cosas, que te lleva a hacer tantas cosas, que tú dices, pero ve acá, yo no hago esto, yo no hacía esto. Y cuando tú haces un autoanálisis en tu vida espiritual, tú dices, pero mira, fue porque dejé de orar y fue porque dejé de ayunar. Sí. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Que el Señor le bendiga. Así que, Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Comparte este video siempre. Compártelo allá. Mateo capítulo 9, versículo 14, la Biblia dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y muchas veces
y tu discípulo. Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tu discípulo no ayuna. ¿Tú sabes lo que sucedía? Que en ese tiempo no se podía ayunar porque el esposo estaba ahí. Eso es terrible, mi hermano. Dice la Biblia que cuando el esposo se vaya, se les ha quitado, dice que después ayunarán. Entonces, siguiendo ahí mismo la secuencia, los fariseos estaban allí y le preguntan por los discípulos de Juan, y nadie está ayunando, nadie está orando. Ay, Dios mío. El esposo se fue, y hay gente que hay gente que para coger un ayuno lo piensan 2 veces. Ahora, es fácil que por la mañana cuando se levanten tienen una buena taza de café con leche. Sí. Y 3 panes. Así entonces quiere que Dios te use. Ay, Dios mío. Sin orar y sin ayunar. Hay gente que se acuesta sin orar. No, no, hay gente que dice, yo no oro antes de dormir. Yo no ayuno antes, o sea, yo no ayuno porque ya el Señor lo hizo por mí. Hay gente que para ir a una actividad se encierran antes de ir a la actividad con Dios. El hombre de Dios tiene que mantener una vida constante de ayuno y de oración. Hay gente que para que cuando lo invitan a una actividad, entonces, y con refuerzo. Oye, ahora, estoy hablando de actividad, ¿sabes lo que ahora mismo está sucediendo? Que se están metiendo un día antes de la predicación y ya se lo dijeron 15 días antes. Entonces, hay gente que yo voy por una actividad, pero antes de ir yo tengo que consultar a Dios. Yo tengo que preguntarle a Dios para ver si Dios está de acuerdo. Sí, hay que pedirle dirección a Dios. Eso es fuerte. Pero si Dios te dijo que vaya, ¿dónde la Biblia? Es de exhortarle al mundo de que Cristo viene, de que el fin está a punto, de que este mundo está a punto de acabarse. ¿Tú sabes por qué Dios no ha destruido esta tierra? Porque todavía hay un remanente que claman y oran. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿cuándo Dios te revela todo eso? Cuando tú estás en el secreto. Eso es, claro, que eso es terrible. Cuando Dios te muestra todo lo que... Sanda, macanza. Cuando Dios te revela lo que está pasando en el pueblo, cuando tú estás en el secreto. Sí. Tú no ves que hay gente que están a punto de matarse, impío. Wow. Que tú puedes estar aquí orando. Sí. Y de repente Dios te mete aquí y allá. Sí. Sin tú coges un avión y te... En el espíritu se fue. En el espíritu Dios te mete allá. Y ese espíritu de muerte, de accidente que quiere llevárselo por causa de que tú estás de rodillas, Dios no se lo lleva. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque hay un hombre. La oración del justo puede mucho. La Biblia dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Sí. Entonces, un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Sí. Podemos ver mucha gente que tiene una intención de orar. Señor, yo oro tanta hora. Pero oran es para que Dios lo use. Usted debe entender que todo el que está viendo esta transmisión, usted no puede orar ni ayunar para que Dios lo use. Usted tiene que orar y tiene que ayunar porque ame la oración y ame el ayuno. Entonces, cuando usted ama estos 2 complementos, entonces Dios se va a manifestar. Entonces, un hombre que no ayune ni ore, se pierde. Bueno, Wow. una pregunta muy profunda. Si un hombre de Dios no ayuna ni ora, se pierde. Claro que sí. Porque cuando una gente viene de la calle, sea de la drogadicción o de la prostitución, si se convirtió y nomás va a lo oculto y no ayuna y no ora, sí, le va a ofrecer lo que le gustaba en el mundo. Ahora, cuando esa prostituta viene de la calle y soltó todo por seguir a Cristo y se apasionó por la oración, difícilmente de Satanás engañar. Ahora yo te hago una pregunta, profeta. ¿Por qué hay gente que en el principio empezaron orando y terminaron derrotados? ¿Por qué? Dios mío, eso es terrible. Eso es terrible ahí. Repite eso. Porque un día. Y Dios no quiere que nosotros nos descuidemos. Dice la Biblia que esto no es para que más corra, sino para que Dios tenga misericordia. Entonces, dice la palabra, llega un momento. No, espérate, de siempre ese chin ahí. Que esto no es para que más corra, esto no es para que diga que yo estoy, que yo tengo la presencia, que yo tengo la unción, que yo tengo la candela. Que persevere hasta el fin. Claro, Por eso que la Biblia dice, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, la Biblia dice más, el que persevere hasta el fin. Sí. Este se la sabe. Pero que hay una... Esto se trata de que tú perseveres en la oración y perseveres en el ayuno. Sale una generación que dice, Señor, en tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre fuimos a la casa de los enfermos y eran sanos. Pero ¿qué dice el Señor? Apartado de mí. Yo no lo conocí. Por eso es que cuando la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 10,
La Biblia enseña y da una enseñanza muy poderosa ahí. Dice que Cristo lo envió de dos en dos. Y dice que cuando lo envía de dos en dos, llega un momento que ellos venían de allá, venían contentos porque los milagros acontecían, los demonios eran libres, la gente era libre. Los que tenían espíritu raro eran libres. Y Cristo lo paró en seco. No se maravilléis de esto. Procurad que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Pero por qué? Cristo le dejó esto a ellos, le dio una enseñanza, que no se regocijen de esto. De que por más señales que ellos veían, esto no lo iba a salvar. Esto es bueno. Y era un hombre de oración. Hay gente que está en el púlpito y el diablo no lo reconoce. Oye, eso es fuerte. ¿Por qué? Porque han dejado la oración y han dejado la Salen en afiche. pero ni el diablo lo conoce. Eso es terrible, mi hermano. Eso es terrible. Entonces, vuelvo al ayuno, vuelvo a la oración. El hombre de Dios que quiere triunfar, que se mete en ayuno y oración. Amén. Entonces, así que, amado hermano, Gloria amigo a que Dios. está escuchando esta transmisión, vuelva a la oración, vuelva al ayuno. Capítulo 17 del libro de Mateo. La Biblia dice que ese día después Cristo dice que se transfiguró delante de ellos. Dice la palabra que Cristo tomó a 3 de sus discípulos. Cristo, cuando se conecta a hablar con su Padre, hubo una conexión tan fuerte que ya Cristo no estaba en lo natural. Ufa. Ya Cristo no estaba en lo natural, Cristo estaba en lo espiritual. Entonces, cuando tú experimentas estos niveles de oración, yo siento la presencia. Con un varón, amigo mío, muchacho de oración, muchacho que ora mucho. Y él me testificó que cuando él iba por la calle, él veía cosas y él decía que si él se estaba volviendo loco. Y no era que se estaba volviendo loco, era que Dios le estaba mostrando, estaba tratando, caminando. ¿Qué produce eso? Eso produce cuando es un hombre que están atados por diferentes cosas. ¿Pero por qué? Porque han dejado la oración, porque han dejado la ayuda. Ay, santo. Señor, yo no puedo avanzar. Lo que te está impidiendo avanzar hoy se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que te está impidiendo de orar hoy se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que te está impidiendo crecer espiritualmente, lo que te está impidiendo que tu ministerio avance, hoy se va a quebrantar y se va a romper. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria. Así que vuelva al ayuno, vuelva a la oración. Cristo te espera con los brazos abiertos. Gloria. Vuelva a la oración. Iglesia, vuelve a la oración, vuelve al ayuno. Porque ahí tú tendrás la victoria. Entonces, estaremos Dios, todo lo que te está sirviendo de obstáculo, todo lo que te está impidiendo que avance, todo lo que te está impidiendo que crezca espiritualmente a tu ministerio, se va en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre mío, en esta hora te presentamos a aquellas personas que están viendo esta transmisión. Padre, te pedimos, Señor amado, tanto, Padre mío, que tu Espíritu Santo esté obrando ahí sobre los enfermos. Señor, que tu Espíritu Santo se esté manifestando de manera poderosa. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor amado, esté obrando sobre los enfermos en esta hora, Padre mío. Padre, te pedimos, Señor amado, por aquellos creyentes que han dejado la oración, Padre, motívale, Señor, a que vuelvan al ayuno, motívale a que vuelvan a la oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate sobre aquellos, Señor, con un espíritu de oración, un espíritu de ayuno, un espíritu de leer la palabra, un espíritu, Señor amado, de avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que todo el que te he visto esta transmisión, suscríbanse al canal, aleluya, de Rafi Montero. Gloria a Dios, que Dios te seguirá hablando a través de ese canal. Detrás de cámara está el varón Rafi Montero, que el Señor me le bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Y así seguiremos avanzando más y más en el ayuno y en la oración. Dios le bendiga y Dios te guarde. Así que este tema está ahí, te lo puedes buscar, hablando sobre el ayuno y sobre la oración.